Hola chicas, bienvenidas una vez más a Cartas Abiertas en este 2021. Estamos felices de poder compartir con ustedes una vez más. Venimos con mucho trabajo encima porque queremos darles contenido del bueno, y esta tercera temporada vamos a estar desarrollando temas muy importantes. Yo soy Valeria y estoy acompañada de mi amiga Caroline. Hola chicas, gracias por acompañarnos, y como dijo Valeria, vamos a estar entrando una temporada hablando de lo que son los atributos comunicables de Dios. Entonces, en este episodio vamos a repasar lo que estábamos hablando en la otra temporada y también hablar del primer atributo comunicable de Dios. Que Dios es santo. Bueno, chicas, como ya escucharon en la introducción, en esta temporada número 3 vamos a estar hablando de los atributos comunicables de Dios, ¿no? Y la temporada pasada, el año pasado, estuvimos desarrollando los atributos incomunicables de Dios, y se llaman de esta manera porque no tenemos la capacidad de comunicarlos a las personas a través de nuestras acciones, de nuestra vida, porque son netamente de la naturaleza de Dios, ¿no? De la esencia de Dios, como por ejemplo su omnipresencia, su infinitud, también su autosuficiencia, soberanía, entre otros, ¿verdad? Pero ahora vamos a estar desarrollando los atributos comunicables, es decir, que vamos a poder aprender cuáles son estos atributos, estas características que tiene Dios en su esencia, en su naturaleza, que nosotros podemos reflejar como parte de su familia. Sí, exacto. Entonces, en la temporada pasada teníamos una pregunta de cómo podemos llegar a ser mujeres que temen al Señor, ¿no? Entonces, y por eso estamos viendo los atributos incomunicables, estos, como decía Valeria, atributos que son tan más allá que le hace Dios y nosotros no. Pero en esta temporada queremos enfocarnos en una pregunta diferente, lo cual es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé de ti, pero yo sí he tenido esa pregunta antes, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con mi vida? Y lo bueno es que es algo más sencillo de lo que pensamos, porque la voluntad de Dios para mi vida es ser transformada más a la imagen de Cristo, o en otras palabras, reflejar su carácter al mundo. Entonces, ¿cómo podemos reflejar el carácter de Cristo al mundo? Pues por manifestar estos atributos comunicables de Cristo, de Dios en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando en esta temporada. ¿Y cuáles son esos atributos comunicables? Pues tenemos el amor, tenemos la justicia, la misericordia, la veracidad, la paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Sí. Entre otros más, ¿no? Entonces, para entrar de lleno al tema, vamos a empezar con el primer atributo comunicable de esta temporada, y será la santidad de Dios. Muy bien, chicas. Pues empezando esta temporada con la santidad de Dios, hay que preguntar por qué vamos a empezar con esto, ¿verdad? Y vamos a empezar platicando sobre la santidad de Dios, porque para entender los demás atributos tenemos que entender primero que Dios es santo. Exacto. Hay una frase de un teólogo apellidado Tozer que dice lo siguiente: quiero que presten mucha atención. No podemos entender la santidad de Dios. Supongo que lo más fácil de comprender intelectualmente acerca de Dios es su infinitud, o que Dios es infinito, ¿verdad? Pero usted puede hablar de la infinitud de Dios y no sentirse un gusano. Pero cuando usted habla de la santidad de Dios, no solo tiene el problema del entendimiento intelectual, sino además una sensación de vileza personal que es casi demasiado para soportar. Entonces, acá este teólogo hace una comparación entre un atributo incomunicable y uno comunicable, ¿no? Porque si hablamos de la infinitud, obviamente no es un atributo que esté relacionado con nosotros y como que tratamos de entenderlo por completo. Sí. Pero cuando hablamos de la santidad, sabemos que es algo muy
100% lejos de nuestra naturaleza caída, ¿no? Sí. Entonces, wow, ¿cómo es eso de que voy a poder asemejarme a Dios en la santidad? Bueno, vamos a desarrollarlo en esta temporada. Sí, vamos a platicarlo. Pero quiero empezar con este pensamiento, ¿no? O observación, lo cual es que la santidad de Dios es el atributo más repetido en toda la Biblia. ¿Sabías? Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué estoy mencionando esto? Pues yo creo que es porque Dios realmente quiere llamarnos la atención con esto. Creo que hay alguien había dicho o encontré en algún lugar que la palabra santidad o una palabra que se refiere a la santidad de Dios aparece 200 veces en la Biblia. Wow. Es mucho, ¿no? Exacto. Entonces, como una mamá, cuando está enseñando a su hijo, repite la cosa que ella realmente quiere que el niño se acuerde y entienda. Dios está haciendo lo mismo con nosotros, como nuestro Papá Celestial está llamándonos la atención diciendo, ok, mi santidad es algo importante, pongan atención a esto. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Exacto. Además también la palabra santidad tiene un significado en específico, ¿no? Porque, a ver, aquí en Latinoamérica la palabra santo normalmente hace referencia a aquellas personas que tienen que ver con alguna creencia, ¿no? O tienen algo que ver con el ministerio, entonces esa palabra es muy utilizada en ese sentido. Pero en la definición como tal, la palabra santo o santidad se refiere a algo apartado, ¿no? Algo separado, que tiene un uso específico, ¿no? Pero también tiene esta alusión hacia lo sagrado, hacia algo que posee una pureza total de carácter, ¿no? Entonces, si utilizamos la definición de separado, ¿para qué nos separó Dios? ¿O de qué nos separó Dios, ¿no? Entonces, quiero dar otra frase de este teólogo Tozer. De verdad que creo que es uno de los teólogos que mejor desarrolla los atributos de Dios, como que te los hace muy sencillos de entender, ¿no? Y parte de esto habla de la santidad. Voy a leer la siguiente frase. Dice, la santidad significa pureza, pero pureza, la palabra pureza, no la describe suficientemente bien. Pureza meramente significa que no está mezclada, no tiene nada más en ella, pero eso no es suficiente. Hablamos de la excelencia moral, pero eso no es adecuado. Ser moralmente excelente es exceder a otro en carácter moral. Pero cuando decimos que Dios es moralmente excelente, ¿a quién es que excede? ¿A los ángeles? ¿Los serafines? Ciertamente sí, pero eso todavía no es suficiente. ¡Wow! Ya, bien interesante esta observación y creo que lo que Tozer quiere decirnos que la pureza del carácter de Dios es lo que le hace único, es lo que hace diferente a cualquier otra creación que existe. Bueno, primero que Dios no es creado, pero como mencionó, los ángeles, los serafines, los seres humanos, cualquier cosa que existe, la santidad, la pureza de su carácter de Dios es lo que le aparta de la creación. Y quiero compartir 2 versículos que expresa esto un poco. El primero viene de Éxodo 15, versículo 11, y dice, oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Y el otro es de 1 Samuel 2:2, que dice, nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y me llama la atención que los 2 versículos están dichos por un ser humano, observando, expresando qué tan santo es su Dios. Y realmente para los israelitas, como pensando en los tiempos antiguos, el hecho de tener un Dios santo fue algo muy raro. Porque cuando vieron los dioses de las otras naciones, las otras culturas, realmente no había ningún estándar moral para la gente. Al contrario, creo que los dioses de otras religiones apoyan, ¿no? Exacto. Los vicios, los placeres. Uh-huh. Entonces, que el Dios de los judíos, de los israelitas, sea santo, Sí. entonces
creo que marcaba una gran diferencia en las mentes de las personas. Exacto. Pienso, por ejemplo, en los griegos. Como las historias de los dioses de los griegos están conocidas porque tanta inmoralidad sexual tenían, como se enfocaba mucho en el placer. Entonces, el tener un Dios santo es algo único del cristianismo y único para nosotros. Entonces, y creo que nos aplica aún hoy en día. Y aún los ángeles le adoran como santo. Como nosotros pensamos en ángeles, yo creo que para algunas personas lo vean como casi cerca a Dios. Como sagrado. Ajá, algo así. Pero aún los ángeles, vemos en Apocalipsis, lo adoran como santo. Se dan cuenta que ellos mismos ni puedan alcanzar el nivel de pureza que Dios el Padre tiene. Y dice en Apocalipsis 4:8, Santo, santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Y justo, miren, este versículo que acaba de leer Caroline, en Apocalipsis 4:8, otro teólogo muy conocido, también por desarrollar el atributo de la santidad de Dios, es R.C. Sproul. Y vamos a leer, quiero que presten atención sobre lo que él dijo. Solo una vez en las Sagradas Escrituras se eleva un atributo de Dios al tercer grado. Solo una vez se menciona una característica de Dios 3 veces seguidas. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No es que Él sea simplemente santo o incluso santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es misericordia, 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 o amor, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Dice que Él es 3 veces santo y que toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿por qué tendría que llamarnos la atención esta repetición de 3 veces de este atributo? Pues yo creo que realmente es porque este atributo de la santidad de Dios influye a todos los demás atributos que tiene. Cuando Dios ama con toda pureza de su carácter. Cuando Dios juzga con toda pureza. Cuando Dios muestra gracia, la muestra con toda pureza de carácter. Entonces, para entender bien a nuestro Señor, hay que entender que está completamente apartado, limpio y sin mancha, perfecto y puro en su mismo ser. Es por su santidad que Dios jamás podría pecar. Es nuestra definición por lo que es bueno y perfecto. Y también algo que hay que tener muy en cuenta es que con respecto a la santidad de Dios, ¿no? No es que Dios antes, en el Antiguo Testamento, era más santo de lo que lo era en el Nuevo Testamento o lo es hoy en día en nuestra actualidad, ¿no? Claro. Dios es santo y siempre ha sido así, se ha mantenido así. ¿Por qué? Porque dentro de los atributos que ya hemos desarrollado, uno de los tantos es la inmutabilidad. Entonces Dios no cambia, su santidad tiene el mismo nivel, ¿no? Entonces, quiero agregar así algo muy, muy pequeño como para que reflexionemos en eso, y es que cuando hablamos de la justicia de los hombres delante de Dios, a veces creemos de que nuestras buenas obras van a cumplir ese estándar de santidad que Dios pide, ¿no? O que Dios tiene, pero no es así, y no es que Dios va a rebajar su estándar de santidad por ti, ¿verdad? Él se mantiene tal cual Él es, 3 veces santo, y tiene que haber la manera en lograr ese estándar de santidad, y esa manera única es Cristo Jesús. Exactamente, exacto. Entonces, pues ahora tal vez estás pensando, pues, ¿cómo se aplica la santidad de Dios a mi vida? Yo nunca voy a poder ser santo como Él es santo. Y a lo mejor no de una manera perfecta, pero a esto vamos. Cuando nosotros vemos a Dios en toda su santidad, nuestra perspectiva de nosotros mismos se vuelve más precisa, más verdad, más, pues sí, más de acuerdo con la verdad. Empezamos a vernos no por qué tan buenos somos en comparación a nuestro hermano o prójimo, porque si seamos honestos, lo más natural para nosotros es compararnos a otras personas, ¿no? Para hacernos sentir mejor, como que, ay, pues no soy tan mal como esa persona, o por lo menos no hago esto como tal persona.
Pero cuando nos comparamos con Dios, el Todo Santo, empezamos a ver realmente quiénes somos nosotros. Podemos entender realmente quiénes somos nosotros delante de un Dios perfecto y santo. Y es desde este punto que realmente podemos venir a Dios con humildad y aceptar el regalo perfecto de salvación, lo cual es lo que dijo Valeria, su Hijo. Cristo, por ser Dios, también fue santo. Nunca pecó. Y esto tuvo que pasar, y tuvo que ser el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, somos nacidos de nuevo. ¿Y luego qué? Dios nos llama a reflejar su santidad en nuestras vidas. Valeria, ¿quieres compartir algunos versículos que hablan de esto? Sí, a ver, en Hebreos 10:10 dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Y hay otra porción de la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14-15. Dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¡Qué trabajo enorme! Pero lo bueno es que tenemos el ejemplo perfecto de Jesús. Entonces, hay dos cosas de que quiero hablar en estos versículos de respeto con lo que es la santidad de Dios. Y la primera es que estamos declarados y establecidos como ya santos delante de los ojos de Dios por medio de Cristo. Por la santidad de Cristo, no por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros podemos, entre comillas, merecer. Somos declarados justos. Como que Dios, cuando nos ve a nosotros, ya no nos ve por nuestro pecado, pero nos ve como cubiertos en la sangre de Jesús, la sangre perfecta de Él, y nos ve santos. Pero, como en el otro versículo habla, esto no nos quita la responsabilidad de buscar la santidad en nuestras vidas y ser transformados por medio del Espíritu Santo en lo que es la santidad. Si nosotros recordamos parte de lo que fue nuestra primera temporada, ¿no? Nosotros hablamos de la santificación, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver este proceso, ¿no? Si no lo han escuchado, lo pueden ir a escuchar en nuestras redes sociales, tanto en la cuenta aquí de Spotify como en Facebook, que también están los capítulos subidos, ¿no? Pero hablamos de la santificación como un estado y como un proceso. Y es lo mismo que estamos viendo ahorita con respecto a la santidad, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, lo que queremos es que por medio del estado de la santidad nos genere seguridad, pero por medio del proceso de la santidad que nos genere una responsabilidad. Sí. Creo que el cristiano tiene que buscar ser un cristiano maduro en la fe, un cristiano que toma decisiones radicales en su vida para marcar una diferencia y para honrar a este Dios que se entregó por nosotros. Ya, y yo creo que una prueba de una salvación verdadera en la vida de alguien es este deseo de crecer en santidad. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Entonces, si realmente hemos entendido, como mencionamos antes, realmente hemos entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué tanto no merecemos el regalo de salvación, vamos a querer ya no vivir por nosotros mismos, pero vamos a tener un deseo de cambiar la forma que vivimos a una forma que honra a Dios, una forma que es digno de ser un hijo de Dios, no para ganar la salvación, pero como en respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y esto va a mostrarnos que vamos en algún momento de nuestras vidas a crecer
escuchen esto, suena como radical, ¿no? Pero vamos a crecer en nuestro odio por el pecado y crecer en nuestro amor por las cosas de Dios, por los frutos del Espíritu, por pensar, hablar y actuar de la manera en que Cristo lo haría cada día. Uh-huh. Entonces, como dijimos, no es un trabajo enorme, pero lo bueno es que podemos quedarnos pensando, tenemos el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu de Dios que nos va a dar la capacidad de vivir vidas santos y siempre ir creciendo en este proceso de santificación para poder reflejar más y más a nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias por haber escuchado este episodio y te animamos a que no te pierdas el siguiente porque estaremos desarrollando 2 nuevos atributos comunicables de Dios, que es su amor y su bondad, ¿no? Sí, gracias por conectarse. No se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram y ahora en YouTube, cualquier de las redes que te conviene más y también compartirlo con tus amigas. Entonces te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga.